Se ofrece el uso de la palabra al senador don Juan Bueno Torrio del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores, en la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en este Senado de la República, estamos convencidos de nuestro compromiso de apoyar, en congruencia con nuestros principios, al presidente de la República en el sentido de impulsar las reformas y políticas que nos permita consolidar el desarrollo para alcanzar el bien común que merecen todos los mexicanos. El quinto informe del Ejecutivo Federal refleja que la prioridad es recuperar el desarrollo humano sustentable, combatir formalmente la pobreza mediante el fomento al crecimiento económico que nos permita detonar inversión, la creación de empleos y continuar con la recuperación del poder adquisitivo del salario para que se mejore realmente la calidad de vida de los mexicanos. Es así que en esta ocasión los senadores de Acción Nacional, si bien en ocasiones hemos sido críticos por diversas circunstancias, también hemos de reconocer y compartir que la economía mexicana, a pesar de la crisis mundial que afecta, entre otros, a nuestros principales socios comerciales, se ha mantenido sólida y en crecimiento. La recuperación económica después de la crisis del 2009 también se debe, desde luego, al Congreso de la Unión, que hemos contribuido en buena medida con decisiones y reformas acertadas. Desde luego no tenemos un país con todos los problemas resueltos, como aquí se dijo, principalmente el problema del empleo y el ingreso de las personas. Pero sí tenemos avances importantes en el desarrollo económico de México antes y después de la crisis. Son 2 años de crecimiento económico, el 2010 con el 5.4% y el 2011 con un estimado de cerca del 4%, cuando en buena parte de los países del mundo, de los países desarrollados del mundo, están teniendo decrecimiento y problemas muy severos que los estamos viendo todos los días. Como se reconoce en el informe, en plena crisis económica mundial, México no ha tenido que recortar presupuestos como en otros tiempos, en otras crisis, ni ha tenido que subir desmedidamente los impuestos ni los precios y tarifas del sector público como sucedía en otras crisis del pasado, que utilizaban el precio de la gasolina y de los energéticos y otros más para apuntalar las finanzas públicas del país, y con crecimientos de más del 1000% por sexenio en los precios de estos insumos. No hemos tenido tampoco que endeudarnos para salvar el sistema financiero, como sucedió en el 92 y 94 con el FOBAPROA, ni tampoco hemos tenido que endeudarnos para salvar empresas ni empleos, como sucedió en 1982. Hoy, en muchas de las economías del mundo tienen problemas de inflación, problemas de endeudamiento, problemas de balanza pública. Y en México, la inflación promedio en esta administración es la más baja que se tiene registro, resultando a julio del pasado mes una inflación anual del 3.55%. ¿Qué tan lejos de aquellas inflaciones del 15,000% en el sexenio de Miguel de la Madrid, o del 400% en el sexenio de Ernesto Zedillo? Las reservas internacionales, con más de 137,000 millones de dólares,
confirman el buen resultado de las políticas fiscal y monetaria y representa también una mejor posición financiera del país para enfrentar posibles perturbaciones del exterior, como acontece en estos últimos días con nuestro tipo de cambio, y evitar así que amenacen el bienestar de las familias mexicanas que, como en otras crisis, empobrecieron al país. Hay que recordar, en 1994 teníamos 40 millones de mexicanos en la pobreza. En el año 2000 teníamos 55 millones de mexicanos en la pobreza. Hoy lo hemos bajado, no lo suficiente, lamentablemente aún tenemos 52 millones de mexicanos en pobreza, pero con una población mucho mayor a la del año 2000. Es una realidad, sí, lamentablemente, el rezago que mantenemos en algunos sectores de nuestra población, pero debemos reconocer que tenemos avances. Muchos, desgraciadamente por intereses políticos, se esmeran en descalificar los logros de nuestra economía, que no son solo del gobierno panista de Felipe Calderón, sino inclusive de todos nosotros, cuando en la realidad los inversionistas extranjeros le apuestan y nos califican bien a México, y le apuestan con su capital, no con otra cosa, con más de 20,000 millones de dólares de inversión extranjera en el 2010 y más de 20,000 millones de dólares que se estima para este 2011. Por ejemplo, como se hablaba aquí del tema tecnológico, para toda América Latina, el porcentaje de inversión destinada a sectores de intensidad tecnológica media, alta y alta es del 33%. Para México es del 65%. Vamos por el camino correcto, aunque todavía no alcanzamos las metas que todos deseáramos. Debemos reconocer también que durante el periodo 2005-2010, las exportaciones mexicanas han crecido en más del 40%. Y para el primer semestre de 2011 ya estamos cerca de los 200,000 millones de dólares, es decir, casi 65% más de lo equivalente en el año 2010, de lo exportado en el año 2010. Este favorable desempeño del sector exportador se debe a la mejoría en competitividad del país, como lo hemos venido viendo también en los índices internacionales, que nos ha permitido, por esa razón, por la mejoría de la competitividad, nos ha permitido acceder y ganar más mercado internacional, alcanzando los máximos históricos. Está además ocurriendo un proceso de diversificación de los destinos, en los destinos del comercio exterior. Ha aumentado considerablemente la exportación de México a destinos distintos al de los Estados Unidos. Gracias al manejo responsable de las finanzas públicas, tenemos estabilidad financiera y se ha iniciado la recuperación del poder adquisitivo del salario. Si no tenemos una estabilidad financiera, un orden en las finanzas públicas, los otros factores se echan a perder y no pueden detonarse. Esto, como lo hemos visto también, nos ha permitido reducir las tasas de interés que tiene el país para el otorgamiento de créditos y con ello satisfacer la necesidad de millones de mexicanos que pueden atender la demanda de productos porque tienen acceso a un crédito barato, un crédito accesible. ¿Y qué decir en este contexto? Que más de 4.3 millones de familias han tenido acceso a la vivienda, a un crédito de vivienda que sin duda mejora las condiciones de vida y mejora el desarrollo de la familia en nuestro país. Y esto desde luego sin contar con los apoyos que Sedesol otorga para este fin. Se han generado también créditos por más de 260,000 millones de dólares a la pequeña y mediana empresa, que en número
atendido en este sector asciende a casi 330,000 empresas. Sin duda, estos resultados van de acuerdo con lo programado, con lo establecido por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo. En 2011, si bien para el 2012 hay una pequeña reducción, en 2011 la infraestructura carretera superará en su inversión los 79,000 millones de pesos, cifra superior en 14.2% a la del 2010, es decir, nunca antes en la historia de nuestro país se habían realizado tantas inversiones para la construcción de más y mejores caminos rurales, carreteras, autopistas que permiten impulsar el desarrollo económico y social de la nación. En el manejo responsable de las finanzas públicas y la promoción del desarrollo económico es una de las mejores alternativas con las que contamos para combatir la pobreza en México, cuya tendencia viene disminuyendo constantemente desde el año 2000. En torno a la infraestructura petrolera, de la cual aquí se habló, es de reconocer que esta ascendió en el sexenio a poco más de 1.220.000 millones de pesos, con lo que se ha incrementado más de un 81% y nos ha permitido alcanzar una tasa de restitución de reservas para el año 2010 de 85.5%. Qué lejos está esta tasa de restitución de reservas del 21.3% que teníamos al inicio del año 2001. Para continuar con un mejor desempeño de la economía y fortalecer el mercado interno y así lograr que los ciudadanos sientan la mejoría en sus bolsillos, sin duda, como aquí se ha dicho, necesitamos verdaderamente asumir las reformas que aún le hacen falta a México y dejar de lado los intereses personales y los cálculos políticos que en nada abonan a la lógica de los cambios de fondo que estamos demandando. Los senadores de Acción Nacional estamos dispuestos a tomar las decisiones necesarias que permitan a México acelerar el paso en el desarrollo, pensando siempre en el bien de la nación, privilegiando el debate, el diálogo y la confrontación respetuosa de ideas. Hemos planteado, los senadores del PAN y los diputados del PAN, reformas de fondo. Lamentablemente, muchas de esas reformas están pendientes de su análisis y de su discusión por intereses políticos, como lo estamos viviendo en el caso de la reforma laboral. La reforma laboral la planteó el Partido Acción Nacional porque es una reforma que sin duda mejorará la competitividad de México como país. Hoy la competitividad de México en los temas laborales está por encima del lugar 125. Con estas reformas llegaríamos cerca del lugar 80, con la que planteó el Partido Acción Nacional. Con la que planteó el PRI, estaríamos llegando al lugar número 90. Les tomamos la palabra a los compañeros del PRI que están deteniendo la reforma laboral que mejorará la competitividad del país allá en la Cámara de Diputados. Nos conformamos con su iniciativa que presentaron hace ya un buen tiempo. Dictamínenla para mejorar la competitividad de México. Lo mismo estamos dispuestos a discutir una vez que sus diputados, compañeros del PRI, quieran la reforma fiscal que planteó un compañero senador aquí en este Senado de la República y que fue turnada a la Cámara de Diputados, que por cierto sus propios compañeros, no el Ejecutivo, la descalificó de inmediato, aún ni siquiera habiéndola recibido de parte de este Senado. Estamos conscientes que existen estos rezagos. No hemos podido atender, entre otras cosas, por esas negativas, el propio desarrollo de México. Necesitamos enfrentar con toda la fuerza,
con todo nuestro compromiso por la patria esas reformas que nos tienen atorados. Desarrollo económico sí puede darse más con la iniciativa o con la minuta que este Senado de la República envió a Cámara de Diputados sobre asociaciones público-privadas. Ahí se puede detonar más la inversión en infraestructura y se puede mejorar sin duda la competitividad del país. Pero sus compañeros del PRI en Cámara de Diputados la tienen detenida ya casi por 2 años, la minuta de asociaciones público-privadas. Y así podemos seguir hablando de cuántas y cuántas iniciativas en materia económica importantes y de fondo no se han podido construir por intereses políticos de algún personaje que domina, lamentablemente, la Cámara de Diputados. Nosotros, compañeras y compañeros, estamos dispuestos a entrarle a todos los temas de fondo. Estamos dispuestos, termino, señor presidente, mis compañeros se han excedido hasta de 17 y 18 minutos. Por último, y no menos importante se habla de las economías de los estados. Hay que fortalecer las economías de los estados. También hay que fortalecer la transparencia con la que se desempeñan muchos de los estados de la República. Y también hay que legislar, y es otra iniciativa que tenemos pendiente de dictaminar, cómo se va a regular el endeudamiento de estados y municipios que han abusado de esta alternativa para financiar su desarrollo. Es así, compañeras y compañeros, que los senadores de Acción Nacional reiteramos que estamos dispuestos a continuar con el debate y en la búsqueda de estos consensos que le den al país la transformación que requerimos. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar responsablemente por el desarrollo de México. Muchas gracias por su atención y gracias por su tolerancia, presidente. Fue la misma que se proporcionó a todos los participantes en estos debates, senador don Juan Bueno.